vamos a hacer? Tratar de cuidarnos, que es difícil también. Mucha gente necesita salir a trabajar, no les queda otra alternativa. Bueno, seguiremos con nuestras clases online mientras tanto, ¿ya? Mientras superamos esta fase oscura en la que estamos metidos con estas cuarentenas. Ya llevamos más de un mes. Sí, Con la última cuarentena, porque en realidad Concepción ha estado más tiempo en cuarentena que en fase 2. De año y medio que llevamos ya casi, llevamos un año, llevamos 13 meses. De los 13 meses, más o menos como 10 hemos estado en cuarentena. Es mucho. Y lo más triste es que parece que el esfuerzo no rinde fruto. Vamos para atrás. Así que hay que cuidarse harto, chiquillos. Salgan lo mínimo posible. Lo mínimo, lo estrictamente necesario. Ya, nuestra clase se está grabando acá. Ok. Seguimos trabajando la unidad número 1 en diseño asistido por computador. Dibujo en 2 dimensiones. La clase de hoy, ya, vamos a hacer un dibujo similar al que habíamos hecho la semana pasada. Seguimos trabajando en sistema de representación 2D y básicamente estamos trabajando el sistema de representación que se llama ortogonal, ¿ya? Que está estandarizada por las normas ISO y que la recogió las normas chilenas también. ¿Okay? Es la representación típica que se hace en piezas o componentes mecánicos. Esta es cuando nosotros le sacamos una cantidad máxima de 6 vistas a un objeto, que yo siempre la estoy mencionando en las clases. La elevación, que es nuestra vista principal, la que entrega la mayor información, y de esa vista se desprenden las otras vistas, el perfil izquierdo, perfil derecho, la vista de planta, que es la vista superior, la vista inferior, la vista posterior o trasera. 6 vistas en total. Más también la incorporación de estas simulaciones que se hacen en los planos cuando una pieza se corta por la mitad, ¿verdad? Cortamos una pieza, mostramos la zona de corte y ahí lo representamos entonces con los sistemas de achurado. Y este tiene el objetivo de visualizar los objetos interiormente para ver cómo es la geometría interna. Este sistema de dibujo que estamos haciendo, trabajando con estos comandos líneas, círculos, ¿verdad? De fase, recorta, etc. Por supuesto que lo vamos a seguir ocupando hasta el final del semestre, porque incluso en modelación 3D, antes de modelar, también hay que dibujar en 2 dimensiones. Pero este sistema de proyección ortogonal lo vamos a estar trabajando hasta el día de hoy. ¿Ok? La próxima semana vamos a cambiar el sistema de representación y vamos a ver una representación a través de una vista isométrica, también normalizada. ¿Okay? También por las normas ISO, también lo recoge la norma chilena. Este es el trabajito que vamos a tratar de hacer hoy. ¿Va? Las vistas, la elevación, ¿verdad? La vista principal, que es la que aparece ahí arribita. La que está aquí abajo, que muestra estos círculos, es una vista de planta de este pistón. Cuando el pistón se observa desde arriba, lo vemos acá. Al lado derecho tenemos un corte total de este pistón, como si se hubiese cortado por la mitad a través de esta línea oscura que tiene aquí la elevación. ¿Ya? Por ahí cortamos el pistón en toda su longitud. Y aquí podemos ver la geometría interna. Este sistema de representación se llama ISO-E, Sistema Europeo de Representación, ¿ya? Que se basa en la proyección ortogonal. Y además en este dibujo hay incorporadas una vista de detalle. Este dice que es el detalle A, que lo podemos ver acá en el plano de corte. En esa zona ahí arribita hay un círculo que encierra un
una pequeña parte del pistón, ¿va? Y como la geometría es muy pequeña y hay muy poco espacio, aquí primero que no se observa muy bien en detalle cómo es esto, y además tampoco se puede acotar. Entonces se encierra en un círculo, se le coloca una letra, indicando de que esta vista en detalle en otra zona del plano se puede observar mejor. Y lo mismo sucede con la perforación que tiene aquí el pistón al costado. También está encerrada en un círculo, también con una letra B. Otro detalle, ¿tá? Y más abajito aparecen esos detalles, aumentados en tamaño, con la finalidad de ver cómo es la geometría y poder ver las dimensiones que aparecen acotadas ahí. Ahí está el detalle A. Este dibujo del detalle nosotros no lo vamos a dibujar, ¿tá? Es solamente para ver las dimensiones de la figura. Y lo mismo sucede con el detalle B, que tenemos acá al lado, ¿va? Porque esa curvita o ese radio que muestra la entrada de la perforación, aquí aparece acotada con el valor del radio que necesitamos, ¿va? Este es el dibujo en 2D que vamos a generar el día de hoy. Y la próxima semana vamos a empezar a representar las piezas tal como se ve esta figura, ¿va? Ahí vemos el pistón completo, podemos observar prácticamente casi la totalidad del pistón, simulando, ¿verdad? Porque esto es una simulación, porque esa figura es un dibujo plano nada más, ¿verdad? No está en 3 dimensiones, pero es una representación que facilita la comprensión de las piezas. Esta es una vista isométrica. Entonces, la próxima semana vamos a empezar con dibujo isométrico para complementar nuestros dibujos y poder tenerlos como en la mayoría de los PDF aparecen. Y aparte de las vistas, también tenemos la vista isométrica ahí abajo, ¿no? Bueno, en una hoja nueva de AutoCAD, ¿no? Yo pegué el dibujo acá, está pegado, es una imagen pegada nada más, ¿no? Con la misma finalidad de las clases anteriores, de tener en una sola pantalla el objeto que hay que dibujar y poder ir dibujando aquí al ladito, ¿no? Mi cámara la voy a apagar para consumir menos recursos, ¿no? Y así para que me escuchen nomás, porque la verdad que ya no necesitan verme porque vamos a ir viendo la operatoria que vamos a ir realizando. Bueno, de las 3 vistas, yo siempre les he dicho en las clases anteriores, siempre conviene comenzar con esta vista, la elevación, ¿no? Nuestra vista principal, donde estamos viendo el pistón con una vista netamente frontal. En línea continua más oscurita vemos los contornos visibles y con esas líneas segmentadas que aparecen al interior es la geometría interna, ¿ya? Si yo miro después la pieza que está al lado derecho, que es la misma, ¿verdad? Pero si veo esta figura, la verdad que se parece mucho a la que está aquí al lado, ¿ok? Con la salvedad de que la perforación que aquí la estábamos viendo de frente, aquí está de costado, ¿ya? Si yo dibujo esta vista y después saco una copia y la pego al ladito, con unas pequeñas modificaciones puedo tener este plano de corte completo. La vista de abajo, la planta, también se llama así. Bueno, esta es mucho más fácil de generar porque podemos ver que son puros círculos. Así que esta figura sale bastante fácil de generar. La que tiene más tarea, más trabajo es esta, por los detalles que tiene al interior. Pero como les digo, si primero dibujamos la elevación, le hacemos unos pequeños cambios y generamos el plano de corte. Si yo miro esta figura
puedo observar, ¿va?, de que prácticamente, bueno, está entre un cuadrado o un rectángulo. Podríamos dibujar un rectángulo aquí completo y tenemos todo el contorno del pistón, ¿va? Como las dimensiones no están colocadas acá, no están informadas ahí, tendríamos que ver la otra figura. Y aquí aparece el diámetro mayor del pistón, 70 milímetros, ¿va? Ese sería el ancho, nuestro ancho, 70 milímetros. Y la altura lo podemos ver en el plano de corte. Y ahí dice que la altura que está acotada aquí es de 69 milímetros. Entonces al ladito, lo más práctico, sale dibujar un rectángulo, ¿va? Parto en cualquier lado, desplazamos el mouse y le damos las dimensiones. El ancho dice que es 70. Como lo habíamos visto en las clases anteriores, para cambiar a la altura, la tecla tabulador una vez, ¿verdad? La flecha esa que tenemos al lado de la letra Q, una vez. Y aquí le damos la altura, que es 69. Y un enter. Y ahí tenemos el contorno del pistón, que es más grande que el dibujo que tengo aquí al ladito, así que a este dibujo le voy a aumentar un poquito más el tamaño para tener un poco más de proporcionalidad entre las dos figuras, ¿va? Para que se parezcan un poquito más. Bueno, ahí estoy verificando las dimensiones del rectángulo, ¿verdad? Ya sabemos hacer esa operación. Basta con pinchar la figura con el botón izquierdo, colocamos el cursor en una esquina y nos entrega las dimensiones para verificar. Las líneas segmentadas que están aquí al interior, lo que están representando es el grosor de la pared que tiene el pistón, porque el pistón al interior tiene un vaciado, ¿no? Es ahuecado. No nos dan el grosor de pared en esta vista, la tenemos que ver en nuestro plano de corte. Tampoco me informan el grosor de esta pared, ¿no?, o el espesor, pero sí me dicen de que el diámetro interno que genera esta figura aquí es de 60 milímetros. 60. Y nosotros sabemos que el pistón afuera tiene 70 milímetros exterior menos los 60 milímetros interior, queda una diferencia de 10 milímetros. Significa que cada pared, ¿no?, tiene 5 milímetros de espesor entonces, ¿va? Conociendo los 5 milímetros podríamos hacer un desfase con las líneas verticales al interior con 5 milímetros. El problema es que yo dibujé esta figura con la opción rectángulo, ¿va? Si le hago un desfase y le doy la distancia de 5, cuando pinche el rectángulo y haga un clic al interior, me desfasa el rectángulo completo. Y yo lo que quiero es solamente la línea vertical. Las líneas horizontales no nos sirven acá, ¿va? Para poder trabajar con las líneas, vamos a tener que incorporar otro comando, ¿va? Los comandos son los distintos iconos, las distintas herramientas que tiene aquí el AutoCAD. Y aquí aparece el comando descomponer. Dice que un dibujo, ¿va?, o un elemento que ya esté dibujado, separa sus componentes, ¿va?, o separa sus elementos. Voy a hacer clic en este comando, descomponer. Cuando me pida designar los objetos, voy a hacer un clic con el botón izquierdo del mouse sobre el rectángulo y luego hago un enter, ¿ya? Visualmente sigue siendo lo mismo, el rectángulo sigue ahí, intacto. La diferencia ahora es que cada una de sus líneas son independientes, entonces podemos trabajar con estas líneas ahora, ¿no? Esa es la finalidad del comando descomponer, recuerden. Es bastante fácil de aplicar, simplemente hacer clic con el botón izquierdo en el comando, pinchamos el objeto, se coloca de color azul, un enter, ¿ya? Ahora puedo hacer el desfase.
que es una de las herramientas que más vamos a ocupar, con 5 milímetros. Y pinchamos nuestra línea al interior. ¿Ya? Ahí tendríamos el primer grosor de pared, que es de 5 milímetros. Pero ese grosor de pared de 5 llega hasta esta línea que tenemos aquí arriba, esta línea horizontal, que tampoco tenemos la distancia aquí, lo mismo lo vamos a tener que ver en el plano de corte, pero aquí está la línea, ¿ya? Ese contorno. Y me están indicando que la distancia es 56. Otro desfase, ahora con la línea horizontal que tenemos aquí abajo, con 56 milímetros. Un enter, pincho la línea y hago el desfase hacia la parte superior. ¿No? Y como lo vemos en la figura de al lado, lo que nos sobra de línea hacia arriba la vamos a tener que recortar porque aquí después viene otro diámetro distinto arriba. ¿No? Tijera entonces, comando recortar, un clic en recortar, un enter y pinchamos las líneas que tenemos que recortar. Pero estas líneas que acabo de lograr acá, estas tres, son líneas de trazo. O como le llama el AutoCAD, son líneas ocultas. Hay que cambiar el tipo de línea. En esta ventana donde están las propiedades, que también lo habíamos trabajado en las clases anteriores, nosotros sabemos que aquí podemos cambiar el color de las líneas, podemos cambiar el grosor de las líneas, ¿no? Y abajito podemos seleccionar el tipo de línea. Y el problema que tiene el AutoCAD, que cada vez que abrimos un archivo nuevo, la única línea que nos ofrece son líneas continuas. Así que siempre vamos a tener que hacer aquí, clic en otro. En esta ventana tenemos la misma situación, solamente líneas continuas. Voy ahí arriba a cargar, ¿vale? Cargar las líneas significa ir a la biblioteca que tiene el AutoCAD para ver las líneas que necesitamos. Y vamos a cargar los dos tipos de líneas que siempre vamos a ocupar, ¿no? Aprovechando que estamos acá. Una de ellas es la línea centro, que nosotros la ocupamos para las líneas de eje, la línea de simetría, para indicar el centro de un diámetro, el centro de una perforación. Hay que cargar esa línea centro, ¿no? Ahí aparece. Y la otra línea que vamos a cargar al tiro, aprovechando que estamos en esta ventana, es la línea oculta. Esa línea de trazo que es la que necesitamos ahora. ¿Okay? Línea centro, línea oculta. Ahora están cargadas acá. Puedo cerrar esta ventana. Selecciono las líneas que queremos cambiar. Y en esa ventanita ahora aparece nuestra línea oculta. Y le hago un clic. Y ahí está el tipo de línea que necesitamos. ¿Ya? Tenemos que hacer las otras líneas de trazos que aparecen aquí arriba, con un pequeño escalón. En esta zona de corte están indicando el ancho, que dice que es 54. ¿Va? 54. Ya por fuera nosotros ya sabemos, el pistón tiene 70 milímetros. 70 menos 54 nos quedan 16. 16 dividido 2 serían 8. Entonces, esta línea que está aquí me representa una pared que tiene un grosor de 8 milímetros. Hacemos lo mismo con el comando de fase hacia el interior, ¿no? La herramienta que más vamos a ocupar. Distancia 8. Y le decimos que esta línea va al interior, ¿no? Ya la puedo cortar desde aquí abajo, porque sabemos que esta zona de la línea no van, la recortamos al tiro, le aplico el comando recortar, un enter, corto las líneas que van hacia abajo, ¿no? Nos falta la línea que tenemos aquí arriba en el límite, que sería ese contorno que tenemos ahí arriba, donde tengo el cursor del mouse que dice que la altura es 64. Otro desfase.
64 milímetros la distancia, un enter. Pinchamos la línea de abajo y hacemos el clic hacia la parte de arriba. ¿Ya? Ahí tenemos el otro límite. Y lo mismo, esos cachitos de líneas que nos quedan ahí, que sobran, las recortamos. ¿Ya? Comando recortar, un enter, pinchamos las líneas. Ahí tenemos la otra figura. También hay que cambiar las líneas ocultas. Se hace lo mismo. Se seleccionan con el botón izquierdo, ¿verdad? Vamos a esa ventana de propiedades y la cambiamos a línea oculta. Un escape. Y aquí le vamos a echar una miradita primero antes de seguir avanzando. ¿Va? Esta línea que yo acabo de pinchar acá, se ve que es una línea de segmento, ¿va? Que está cortada, una línea de trazo. Lo mismo en la línea vertical, que la otra línea horizontal que está ahí arriba. Pero estas líneas que quedaron aquí a los costados, como son muy cortitas, ¿va? El AutoCAD las muestra como línea continua, a pesar de que son líneas ocultas. ¿Va? Si yo dejo el cursor sobre la misma línea, ahí me está diciendo que la línea es oculta, pero se ve como línea continua. Y es por el detalle que les había comentado en la clase anterior. Como esta distancia es muy pequeña, con un solo trazo, con un solo tracito de esto, ya cubre la distancia del AutoCAD. Entonces no lo alcanza a dividir. Así que vamos a tener que seleccionar todas nuestras líneas ocultas y vamos a tener que hacer lo mismo que hicimos la semana pasada. Con el botón derecho del mouse ahora, entramos a las propiedades y le vamos a tener que bajar la escala a este tipo de línea. Ahí donde dice escala de tipo de línea, ¿da? Nosotros sabemos que siempre va a traer el número 1. Si colocamos un número menor a 1, la línea se hace con un trazo más pequeño. Voy a probar qué escala es la más adecuada, así que voy a colocar 0.5 y un enter. ¿Da? Cierro esta ventanita aquí y un escape para visualizar bien las líneas. Y ahí sí podemos ver que esta línea vertical ahora, que antes era un solo trazo, ahora a lo menos la dividió en dos. Ahora ya se ve como una línea oculta. Así que la vamos a dejar así. ¿Da? Entonces de aquí en adelante, cada vez que tracemos una línea oculta, ya sabemos que la tenemos que escalar 0.50. ¿Ok? Recuerden que una de las cosas más importantes en dibujo es que todo sea homogéneo, todo sea igual. ¿Ya? Voy a revisar la figura al lado. ¿Ya? Recuerden, estoy dibujando la elevación, ¿ya? Esa vista, pero hay muchas dimensiones que la tenemos que ver en el plano de corte. Bueno, aquí alcanzo a apreciar dos líneas gruesas y que me están generando aquí al interior una pequeña ranura. Se supone que ahí es donde va un anillo, ¿ya? Es un pistón medio raro porque tiene un solo anillo, no como los pistones de los motores de combustión interna que tienen un juego de anillos, generalmente tres, ¿verdad? Uno es el que sella, el otro lubrica, etc. Este tiene un solo anillo, se puede ver ahí arribita, perdón, aquí en la isométrica. Ahí están las cotas para la ranura. Todas están informadas desde abajo, desde la base del pistón, y tenemos dos distancias, 61 y 63. ¿Ya? Y ahí nos entregan el ancho de la ranura, 61 y 63, con líneas continuas. Otro desfase entonces. Una distancia es 61, un enter, pincho la línea que está aquí abajo y el clic hacia la parte superior. Y el otro desfase tiene 64. 63, perdón. 63. Tengo la figurita aquí al lado. 63.
la línea de aquí abajo hacia la parte de arriba. Ahí está la ranura, ¿no? Ahora, se supone que esta debería ser la entrada de la ranura, así que hay que cortar ese pedacito de línea. Lo hago al tiro, ¿no? Antes que me olvide. Comando recortar, un enter, y ahí está la entrada de la ranura. Lo mismo al otro costado. También cortamos ese cachito de línea. Un detalle en este plano. Están todas las cotas, están todas las dimensiones, pero falta una. Y es precisamente la que necesitamos ahora. La profundidad de esta ranura no está informada en ninguna parte, ¿ya? Un olvido de la persona que hizo este dibujo, se olvidó colocar la profundidad de la ranura. Así que aquí, bueno, este es un ejercicio para practicar nomás, ¿verdad? Netamente de formación. Así que le voy a dar una profundidad arbitraria. Yo veo aquí que la pared de aquí abajo es de 5 milímetros y esta ranura no alcanza a llegar a los 5 milímetros, ¿no? Y al ojímetro me da la impresión de que tuviera como 3 milímetros de profundidad. Así que le voy a dar esa distancia, ¿no? ¿Ok? 3 milímetros. Lo puedo hacer con esa pequeña línea que me queda ahí, un desfase hacia el interior de 3. Esa línea hacia adentro. Lo mismo al otro costado, ¿no? El problema es que yo necesito que esa línea que acabo de trazar ahí me haya quedado aquí abajito, ¿va? Bueno, la pinchamos, hacemos un clic donde termina la línea y la extiendo un poquito más abajo. Y después recorto lo que sobra. Un enter ahí y cortamos las líneas que no nos sirven. Ahí está la entrada y la profundidad de la ranura. Y al otro lado hacemos lo mismo, ¿va? Pincho la línea, primero la extendemos. Da lo mismo la longitud, lo importante es que atraviese las dos líneas horizontales de la ranura. Y recortamos. El pistón en la parte de arriba tiene una pequeña protuberancia, que aquí no se ve, se aprecia, pero no están las dimensiones. Se supone que esa protuberancia es la que tiene ahí arriba el pistón. Ese círculo que vemos ahí, ¿no? Y en este detalle A me dicen que la altura de esa parte del pistón tiene 1 milímetro. 1 milímetro de altura. Y el diámetro de ese circulito lo vemos en la vista de planta, que dice que es 15. ¿Ok? 1 milímetro. Y tiene 15 milímetros de ancho. El milímetro lo puedo conseguir desfasando la línea de la parte superior del pistón. 1 milímetro, ¿verdad? Un desfase de 1. Pincho esa línea. Hasta ahí llegaría a la altura. Pero me falta el ancho. En esta vista, nosotros deberíamos también trazar la línea de eje que pasa por el medio del pistón. Si tengo la línea de eje, después con la línea de eje puedo hacer un desfase hacia ambos lados para lograr ese ancho, ¿no? Así que ahora voy a trazar aquí una línea de eje desde el punto medio de esa línea al punto medio que tenemos ahí abajo, ¿va? Después esta línea la transformo en línea de eje. Como necesito 15 milímetros en ancho total y tenemos la línea al medio, tenemos que hacer un desfase con la mitad de los 15 nomás. La mitad de 15, 7.5. Trazamos la línea hacia ambos costados. Ahí están desfasadas. Y después lo mismo. Aplicamos la tijera, ¿verdad? Un enter y cortamos las líneas que sobran. La línea del medio no la cortamos porque esa la
vamos a transformar ahora en líneas de eje. Y estas que quedaron aquí, que quedó como basurita, la eliminamos. Se supone que esta es la línea de eje. Como les había dicho, las líneas de eje, las líneas de simetría, son líneas imaginarias. Se representan como línea centro. Y además sabemos que esa línea de eje o de simetría no puede terminar en el borde de la pieza, hay que extenderla fuera de la figura. Así que la voy a extender y le voy a dar aquí arbitrariamente 10 milímetros de altura. Si la extendí 10 milímetros aquí, abajo hacemos lo mismo. Y todas las líneas de eje que coloquemos de ahora en adelante, las extendemos la misma cantidad, 10 milímetros. ¿Ok? Ahora, el detalle de la línea de eje, que si es verdad que la vemos como línea de eje, si yo la comparo con el dibujo original, tiene mayor cantidad de trazos, ¿no? Podríamos ocupar el mismo principio. Si las líneas segmentadas, esta, la de contorno oculto, la escalamos 0,5, la línea de eje también la podemos escalar 0,5, para que tenga un poquito más de trazo, ¿no? Donde dice tipo de escala, 0,5. ¿Okay? Nos queda una línea con un poquito más de divisiones. Un detalle que tiene en la parte superior del pistón son estas curvitas, estos redondeos que están en la esquina, ¿no? Y ahí se alcanzan a ver que está redondeada el extremo superior. Y en el plano de corte nos dicen que ahí tiene un radio de 2 milímetros. Esa línea que está ahí en una basura que quedó de la figura cuando la pegué, dice radio 2 en la esquina. Ese radio de 2 se hace con esa herramienta que está ahí arriba, con ese comando, que se llama empalme. La habíamos ocupado cuando dibujamos la semana pasada la biela, ¿no? La diferencia es que en la biela el empalme era de como de 35 milímetros, era mucho más grande, este es más pequeña. Ahora a veces en el AutoCAD el empalme no se ve ahí, ¿eh? Así que ustedes hacen un clic en la flechita que está al lado y ahí pueden cambiar entre empalme y chaflán. En este caso tenemos un empalme. Un clic en el empalme. Tenemos que ir inmediatamente aquí abajo en las opciones del empalme y hacer un clic en la palabra radio con el mismo botón izquierdo para ingresar el valor del radio, que es de 2 milímetros. Porque si no hace un radio ahí de 0 milímetros, no hace nada, ¿verdad? 2, Enter. Pinchamos las líneas, ¿ya? Y ahí inmediatamente el AutoCAD va mostrando cómo va a quedar el empalme. Un clic ahí y al otro lado hacemos lo mismo. Ahora basta con hacer un Enter y puedo seguir haciendo empalmes de 2 milímetros. ¿Ok? Y cada vez que haga un Enter, podríamos hacer más empalmes de 2 milímetros. ¿Ok? Escape. Ahí está listo el empalme. Nos falta el círculo, la perforación por donde pasa el pasador o el bulón que conecta el pistón con la biela. Este círculo me están dando el radio 8. ¿No? Por lo tanto tiene un diámetro de 16, que es lo mismo. La altura aquí no me indica en qué posición está esa perforación, pero lo podemos ver en la figura de corte. Y aquí hay una línea que se supone que pasa por el medio de la perforación que dice que es 34 milímetros. Entonces, otro desfase con esa distancia, 34. Enter. Nuestra línea que está aquí abajo debería quedar ahí, ¿va? Y en la intersección de esas dos líneas va un círculo con radio, centro y radio. Ese es el centro, ¿verdad? Y el radio es de 8, radio 8.
Este dibujo también tiene un pequeño detalle. Si aquí hay una perforación, bueno, la línea de eje pasa por el centro de la perforación. Pero necesitamos también la línea horizontal para indicar dónde queda ubicado exactamente el centro. Otra línea de eje, ¿verdad? Ahora, yo podría ocupar esta línea de eje extendiéndola 10 milímetros para los lados, ¿verdad? Le digo que es una línea de eje o línea centro. Luego con el botón derecho sé que la tengo, voy a propiedades y que la tengo que escalar a 0.5 y la podríamos dejar representada así, ¿verdad? Pero ahí se genera una pequeña confusión y es lo siguiente. Esta línea de eje que corta el pistón por la mitad me está indicando una simetría también. Todo lo que está dibujado del lado derecho del pistón es exactamente lo mismo que tiene al lado izquierdo. O sea, la pieza es simétrica, es exactamente igual. Si yo dejo esta línea de eje atravesando por completo el pistón, estoy diciendo también que esta línea sería la simetría del pistón, y aquí estoy mintiendo porque si miramos el dibujo de esta línea hacia arriba, esa forma geométrica no tiene nada que ver con la que está aquí abajo, ¿ya? Entonces esta línea de eje yo no la puedo dejar atravesando todo el pistón, porque como les digo, me indica simetría. Así que la voy a recortar y la voy a dejar justito hasta el círculo nomás, ¿ya? Para indicar de que esa línea de eje lo que está representando es el centro del círculo. Y la extiendo los 10 milímetros a la salida de este diámetro. Entonces, esa línea de eje ahora solamente me está indicando el centro geométrico del círculo, pero no me indica simetría en el pistón. Y lo que falta es un pequeño diámetro interno que aquí apenas se ve, ¿va? Que no lo he dibujado todavía, que es lo que se ve también ahí al interior del detalle A, como dice esa figura. Ahí también hay un escaloncito chiquitito. En el detalle A me dicen que la altura también es de 1 milímetro, por eso casi no se alcanza a apreciar. 1 milímetro de altura, 5 milímetros de diámetro. ¿Ya? A partir de esa línea hacia arriba, 1 milímetro más. Otro desfase. La distancia es 1, pinchamos esta línea, hacemos un clic ahí arriba. Ahí está la altura. ¿Ya? Y el ancho dicen que es 5. Con respecto a la línea de eje, entonces hacemos un desfase hacia ambos lados. La mitad de 5 no va, 2.5. Desfasamos nuestras líneas. Inmediatamente recortar. Recuerden, la línea del medio no hay que cortarla porque es la línea de eje. Se supone que eso llega hasta ahí nomás, igual acá. Y aquí abajito dejamos ese escaloncito chiquitito ahí. ¿Ok? Ahí no. Ese es el pequeño detalle que le faltaba al pistón en la geometría interna. Ahí estaría listo ya esa vista. ¿Ok? Está terminada. Como le había comentado, si yo tomo esta figura, la copio y la pego aquí al lado y hago unas pequeñas modificaciones, voy a tener la figura completa de aquí al lado, ¿ya? Lo que sí hay que definir a qué distancia del borde del pistón voy a dibujar la otra figura, porque esta distancia va a ser muy importante porque después voy a tener que considerar la distancia que hay desde la base a donde van a ir los círculos también. Tiene que ser la misma distancia de separación, ¿ya? Entonces, para trabajar en forma más ordenada, voy a trazar una línea aquí, horizontal, de donde termina el pistón hacia el lado.
esta línea me va a servir de referencia para la separación. ¿Ok? Y lo voy a dejar con 50 milímetros. Enter. Entonces una línea con 50 milímetros de longitud. Ahora, yo sé que desde esta esquina debería estar la otra figura aquí al lado. Y para la figura de abajo, ¿no?, hago un desfase con el borde del pistón. Hago un desfase de 50. Y le digo que esta línea la desfase hacia acá abajo. Entonces, el círculo debería llegar como máximo hasta ese punto. De aquí abajo deberían estar todos los círculos, ¿no? Después eliminamos las líneas, ¿no? Bueno, para copiar la figura, y de hecho la voy a copiar completa, incluida la línea de eje, abro una ventana con el mouse haciendo un clic ahí arriba, desplazo el mouse, otro clic, seleccioné todo el contorno. Y ahora voy al comando que tenemos ahí arriba, que es el comando copiar, ¿no? Dice que me copia el objeto con una distancia específica. Pide un punto base. Bueno, se supone que esta esquina del pistón va a ser mi punto de referencia. Hago un clic y ese pistón yo lo debería de mover y ubicarlo aquí, donde termina esa línea que yo había dejado de referencia con los 50 milímetros. Ahí hago otro clic y luego un escape. Ahí las figuras me quedan separadas a los 50 porque me ayudo con esa línea. Y aquí comienzo a hacer las modificaciones en la figura interna, ¿va? Para empezar, este círculo no va, lo elimino. Todas las líneas segmentadas en la figura aquí al lado hay que transformarlas a líneas continuas. Y eso se hace fácil, basta con pinchar las líneas, ¿verdad? Y le cambiamos esa propiedad. Incluye ese escaloncito chiquitito que está ahí. Todas estas líneas las cambiamos ahora a líneas continuas. Un escape. Y hay un montón de líneas aquí al interior que hay que recortar. Así que hay que ir a ver a la figura para ver qué líneas hay que cortar. Voy con el comando recorta, un enter, y me di cuenta que hay que cortar esas líneas, esta que está aquí adentro, ese espacio ahí, esta, no, ahí me equivoqué cortando, voy a tener que volver atrás. Recorta, enter. Son esas líneas, esas, las que pasan aquí al interior. Y y este también. Ese también se corta o se borra, se elimina. Y aquí arribita, ese cachito también queda de esa forma, ¿ya? Ahí está la geometría interna de la figura, de acuerdo a cómo aparece acá. Ahí recorté todo. Y para que la figura nos quede igual a la del corte, nos falta en los costados, aquí nos falta la perforación, pero se supone que es este mismo diámetro, ¿ya? Así que aquí aprovecho y con líneas proyecto de un cuadrante y atravieso la figura que está al lado. Aquí recortamos la parte interna, comando recorta, enter, ¿verdad? Cortamos las líneas que están ahí, porque eso es lo que nos debería de quedar de figura. Lo mismo al otro lado. Ahí está recortado, ¿ya? Líneas que sobraron se eliminan. Y el detalle B me está indicando que la entrada de esta perforación aquí tiene unos radios de curvatura.
que en el detalle B dice que ese radio de curvatura tiene radio de 35 milímetros, ¿no? Es un radio o un arco, como le llama el AutoCAD, de 35 milímetros. Tengo el valor del radio. Y ese radio parte en ese punto, que yo le puedo llamar punto de inicio, y termina aquí abajo en el punto final, ¿no? Entonces tengo tres datos. Tengo el inicio, tengo el final y tengo el valor del radio. Ahí están las opciones de los arcos. Y aquí al medio dice inicio, fin y radio, que son las opciones que tenemos ahora. Entonces con esa herramienta vamos a hacer el empalme aquí. Con un arco que dice inicio, fin y radio. Cuando me pida el punto inicial, marco esa esquina, un clic ahí. Ahora pide el punto final, la otra esquina, otro clic ahí. Y si muevo el mouse, puedo ver que el AutoCAD le va a empezar a hacer una guatita, ¿ya? El problema es que la guatita va hacia el lado de afuera. Y en nuestro dibujo original, la guatita o la curvatura va hacia adentro, ¿ya? Así que aquí voy a tener que apretar la tecla escape porque me lo está haciendo al revés. Para cambiar el sentido de la curva, intercambio los puntos. Ahora el punto inicial va a estar abajo y el punto final va a estar arriba. Y ahí la curva la hace al revés. Este es el inicio, ese es el final. Y ahora ingreso el valor del radio, que era de 35 milímetros. 25, enter. La otra curva igual, otro arco. Este es el inicio, el final, ahí está el arco, 35. Y al otro lado se hace lo mismo, otro arco, pero la curvita va para el lado contrario. Entonces el punto inicial está arriba, punto final abajo, 35 radios. Y lo mismo con el último, inicio, final, radio 35. Esta línea de eje la voy a hacer atravesar por las perforaciones para indicar de que este es el centro geométrico de la perforación, ¿no? La voy a extender hasta donde termina la figura y de aquí en adelante la voy a sacar 10 milímetros más. Falta el achurado y con eso quedaría terminada esta figura. El achurado también lo hicimos la semana pasada. Sombreado le llama el AutoCAD. ¿Va? Hago un clic en sombreado. Voy a buscar mi figura aquí adentro, acá. El sombreado que nosotros hacemos en mecánica tiene ese patrón, por esas normas. ANSI 31. Selecciono esa forma geométrica y aquí hago un clic al interior donde va el achurado. Si existe la necesidad, el achurado le puedo cambiar el ángulo, como dice aquí arriba, dice ángulo 0. Si elimino el 0 y coloco 90 grados, el achurado va ahora hacia el lado contrario, ¿ya? Entonces podemos cambiar la inclinación del achurado. El achurado siempre va a estar a 45 grados, pero va a estar con tendencia a la izquierda. Si le coloco 90, si le digo 0, el achurado va a quedar con la inclinación a la derecha, ¿ok? Y eso de acuerdo a las necesidades. Generalmente, si tengo un solo achurado, va hacia el lado derecho. Si quiero que las líneas queden más próximas unas con otras, un achurado más tupido, le bajo la escala. Tiene 1, si le coloco 0,5, entonces un achurado más finito, más líneas. Si le aumento la escala, como por ejemplo a 2, el achurado, las líneas quedan más separadas, ¿no? Con el número 1 que tenía, se ve bien. De hecho, se parece bastante al dibujo original, si lo comparamos acá, ¿no? Así que lo voy a dejar ahí con el 1 no. Y cerramos el achurado. Ahí tendríamos lista la vista en corte.
Ya no hay nada más que hacer. Y esa línea auxiliar, que era para la separación de las dos figuras, la elimino. Nos queda lo más fácil, dibujar los círculos. El círculo mayor dice que tiene diámetro 70, o sea, un radio desde el cuadrante hasta el centro, ahí hay una distancia de 35 milímetros. ¿Va? Esos 35 milímetros lo voy a trazar con una línea desde el punto medio hacia abajo, 35, para encontrar el centro del círculo. Es una línea auxiliar del punto medio, 35 milímetros de longitud. No dibujé el círculo con el centro de esa línea, porque recuerden que el círculo tiene que quedar de esta línea horizontal hacia abajo. Por eso coloqué el centro geométrico 35 milímetros más abajo. Y ahí un círculo con centro y diámetro. Este es el centro, diámetro es 70. ¿Ya? Y ahí quedó justito la línea separada a 50 milímetros de la otra pieza. Ahora puedo eliminar esa línea horizontal. No la necesito. En los círculos siempre hay que marcar el centro geométrico. Tengo que tener las líneas de eje. Entonces, aprovechamos que estamos aquí y tracémosle inmediatamente las líneas de eje. Las líneas las extendemos otra vez los 10 milímetros hacia ambos lados. ¿Va? Estas líneas de eje en el dibujo original también faltaban. Lo mismo aquí arriba. ¿Verdad? Vamos a la ventana. Son líneas centro. Y después, propiedades. Ya sabemos que la tenemos que escalar a 0,50. Ahí tenemos nuestra línea de eje. Hay un diámetro pequeñito, diámetro 15. Otro círculo con centro y diámetro, el centro del mismo, el diámetro es 15. ¿Ya? Son los únicos diámetros visibles que van con líneas continuas. Luego hay 3 círculos acá que tienen línea de segmento. Son líneas ocultas, pero no están acotados acá. ¿Ya? Pero tenemos que encontrar 3 diámetros internos. Si miro el plano de corte, ahí están los diámetros internos. Un diámetro es de 60 y el otro diámetro es de 54. Otro círculo, mismo centro, diámetro 60. Otro círculo también con centro y diámetro y el otro es 54. ¿Ya? Pero estos círculos van con líneas ocultas. Botón derecho, propiedades, ya sabemos que todas las líneas de trazo las estamos escalando 0,5 o 0,50. Ahí están modificados esos dos. Falta un círculo que no está acotado aquí y que en ninguna parte del plano me indica dónde está. ¿Ya? En estricto rigor, esa es la distancia que tiene el fondo de la ranura. ¿Ya? Por eso la estoy marcando ahí y estoy marcando acá. Esa distancia que pasa del fondo de la ranura de una al fondo de la otra ranura es el otro diámetro que me falta. ¿Cómo puedo averiguar esa distancia? Bueno, una forma fácil, decir que voy a trazar una línea, pero no la trazo. Solamente la voy a ubicar ahí y la línea me va a indicar la longitud. ¿Va? Le digo que parta de esa esquina, la línea, y llegue a la línea contraria, sin hacer clic, solamente dejando el cursor del mouse ahí. Y ahí el AutoCAD me dice que esa distancia es 64. Ese es el otro círculo que me falta, con ese diámetro, 64. ¿Ya? Otro círculo, mismo centro, pero el diámetro ahora es 64, también con línea oculta, botón derecho, propiedades, lo mismo, se escala 0,50.
Ahí está lista todos los diámetros internos. Un pequeño detalle, ¿ya? Quedan aquí unas líneas verticales con trazos ocultos también, ¿ya? Si me acerco mucho a la figura se pierde la nitidez. Después ustedes lo pueden observar en el archivo PDF, que va a estar publicado en el ambiente de aprendizaje. Ahí lo pueden ver mejor. Esas líneas ocultas que atraviesan los tres primeros círculos, desde afuera hacia adentro, 1, 2, los tres primeros círculos, ¿va? Esa línea se supone que es en la perforación que tiene al costado del pistón. Entonces, si yo trazo desde el cuadrante de ese círculo dos líneas verticales hacia allá abajo, fíjense que me coinciden con las líneas verticales que tenemos ahí, ¿va? Eso es lo que voy a hacer en mi dibujo. Dos líneas verticales acá, que pasen del cuadrante del círculo, desde ahí, y que atraviesen todos los círculos que están aquí abajo. Da lo mismo el largo, si después sabemos que la vamos a recortar. Lo mismo al otro lado, de aquí hacia abajo, ¿va? Y después ya sabemos que tenemos que cortar y que esa línea debería llegar hasta el tercer círculo nada más. Comando recorta, un enter, cortamos lo que nos sobra. Y llega hasta el tercer círculo nomás. Lo mismo aquí abajo. ¿Va? Estas líneas que las estoy pinchando tienen que ser con líneas ocultas. Propiedades, le digo que son líneas ocultas. Otra vez propiedades y le cambio la escala 0,50. ¿Va? Ahí se alcanza a apreciar de que la línea está cortada, ¿ya? Al medio no es una línea continua, una línea de trazo. Ahí está terminado el dibujo, completo, proyección ortogonal. Sistema de representación ISO-E, Sistema Europeo de Representación. Se Y demora esa menos en este, figura profe, está más simple, ¿no? está más simple que la biela de la semana pasada. Sí, sí, porque la otra se demoró más, tenía más, Y como más detalles, más tenía complejo. bastante más detalle la biela, ¿ya? Sí. Y además que, bueno, ya como los comandos ahora también los conocemos un poquito más, eh, como vamos a empezar a trabajar un poquitito más rápido, nos da la impresión también de que las figuras son como cada vez más simples, ¿no? Pero está esa variable también. La biela efectivamente tenía más detalle. De hecho, de todos los dibujos que vamos a hacer, yo creo que fue la figura más compleja, la que más trabajo tenía. Y la otra ventaja que ahora es que ya tenemos un poquito más de dominio también en el AutoCAD. Entonces deberíamos ir avanzando cada vez un poquito más rápido, ¿no? Ya conocemos con mejor detalle cómo funcionan los comandos. Eso es lo que tienen que lograr el día de hoy, pues jóvenes, ¿no? Ahí está listo el archivo. Tiene que subirlo nomás, profe, al ambiente de aprendizaje, ¿no? Sí, voy a subir el archivo PDF, lo subo al tiro, ¿va? Para que lo descarguen y puedan ustedes empezar a dibujar.